Buenos días, mi nombre es Fernando Martínez. Solamente quería mostrar una de las herramientas más importantes que tiene TradingView, que viene siendo el Session Volume Profile, que ahorita se las voy a enseñar. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar si el mercado está desbalanceado durante el día o está balanceado. Aquí podemos ver claramente que el mercado se abrió a las 6:30 de la mañana, es el Nasdaq. ¿Y qué hizo? Venderse para abajo. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí las instituciones o los bancos que vienen siendo los initial sellers, que se les llama, no tuvieron la fuerza para seguir llevándose el precio para abajo, ¿verdad? Y entonces quien aparece se les llama como responsive buyers, que vienen, estos defendieron esta zona de valor que es la área de valor baja. Esta la tengo en gris. Zona de valor baja la defendieron. ¿Por qué? Porque percibieron el precio a un precio bajo y compraron, se llevaron el precio para arriba, pasó por el POC. El POC viene siendo la zona donde todos están percibiendo un valor justo, es donde el mercado, donde el precio se pasa la mayor del tiempo. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En este precio se ve como un precio justo, tanto para los compradores como para los vendedores. Y lo mandaron a la zona de valor alta. Aquí, ¿qué tenía que pasar? Que las instituciones tenían que mandar el precio para arriba, pero igualmente no pudieron. No se pudo. ¿Qué pasa en esta situación? Que el mercado estuvo haciendo rotaciones a zona alta, zona baja, zona alta, zona baja, ¿verdad? Y una de las primeras características donde nos estamos dando cuenta de que ya está perdiendo fuerza el mercado es que aquí ya no alcanzó a hacer la rotación en esta zona de valor. ¿Qué pasó? Llegó al POC y entonces empezó a vender. Otra vez llegar a la zona baja. Es una de las primeras indicaciones donde vemos que el mercado va a desbalancearse, salirse de esta zona de balance. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.